Muy buenos días. Mi nombre es Carmen Quiroz y para mí un privilegio en esta mañana una vez más poder estar compartiendo con ustedes este devocional y sobre todo navegando sobre este preciosísimo libro del profeta Isaías, recibiendo todas las riquezas y las enseñanzas que Papito Dios nos está dando a través de esta palabra maravillosa. Hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 15 y el capítulo 16 de Isaías. Estas son las lecturas que corresponden al día de hoy y vamos a estar sacando algunas reflexiones y algunas aplicaciones de estos dos capítulos. Yo les animo para que puedan tomar tiempo ahí en su casa y leerlos con detenimiento para poder enriquecerse todavía más de esta preciosísima palabra. En el devocional de hoy, yo lo que voy es saqué más o menos cuatro puntos de estos dos capítulos, que es lo que quiero compartir con ustedes. El primer punto es sobre quién es Moab. Luego, el segundo punto es cuál fue el pecado de Moab que hizo que el juicio de Dios viniera sobre él, sobre este pueblo. Y luego el doble cumplimiento de las profecías de juicio sobre Moab y terminamos con algunas aplicaciones para nosotros. Entonces, como les mencioné, tanto el capítulo 15 como el 16, el profeta Isaías está dando profecía de juicio sobre este pueblo de Moab. Por eso es que quiero que revisemos y recordemos un poquito, veamos a la luz de la Biblia quién es Moab. Entonces, eso lo vamos a estar viendo. Desde el Génesis vemos que este pueblo surge precisamente de un hijo de Lot, el sobrino de Abraham, y nace lamentablemente de un pecado de incesto de Lot con su hija mayor. Y entonces nace este hombre que se llamó Moab y que fue el que dio origen a este pueblo llamado los Moabitas o Moab. Eh, este pueblo, por consiguiente, tiene una relación muy estrecha con el pueblo de Israel. Sabemos que Abraham era el tío de Lot. Entonces, ellos tienen un parentesco, de hecho son considerados un pueblo semita. Vivían al este del Mar Muerto y era un pueblo politeísta altamente idólatra. Uno de sus dioses principales era el dios Quemos, aunque tenían muchos otros dioses, el dios Valpeor y otros dioses, y también tenían conocimiento de Jehová Dios. Por eso algunos estudiosos de la palabra consideran que este pueblo de Moab se puede comparar con las personas religiosas de nuestro tiempo, que son meros profesantes, que no han nacido de nuevo, pero que tienen conocimiento de Dios y su palabra. Vamos a ver también a la luz de la Biblia que Moab siempre fue, ha sido y es hasta la fecha un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Y vamos a verlo, hay muchos pasajes que nos hablan de eso, pero quiero compartir con ustedes dos pasajes donde vemos el odio que este pueblo de Moab tenía y tiene hacia el pueblo de Israel. Vamos a ir un momentito al libro de Números. En el capítulo 22 hay una historia, un pasaje muy conocido, creo, para la mayoría. Sin embargo, solo voy a compartir algunos versículos ahí en el libro de Números 22, versículos del 1 al 6. Y voy a leer para ustedes, dice así la palabra del Señor. 22 del 1 al 6 dice: y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, el hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió y Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama y el campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí.
Ven pues ahora te ruego y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces vemos cómo este rey, el rey de Moab, ¿verdad? Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, manda llamar a Balaam, que era un profeta de aquel momento, incluso le ofrece pagar grandes sumas de dinero para que maldiga al pueblo de Israel. Si leemos todo el pasaje, vemos cómo Dios interviene e impide que este profeta maldiga a Israel, sino por el contrario lo bendice. Entonces vemos cómo ahí Moab odiaba y era enemigo realmente acérrimo del pueblo de Israel. Entonces, también un dato interesante acerca de Moab es que precisamente de este pueblo surge Ruth, la que se conoce como Ruth, la moabita, que viene a ser parte de la genealogía del Mesías, ¿verdad? Viene a ser familia del rey David y obviamente en la línea del Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Y aquí como una aplicación vemos que Dios siempre tiene un pequeño remanente en cada nación. Por más apartada de Dios, siempre Dios mantiene un remanente. Y vemos también que el segundo punto, que entonces ya ahí revisamos un poquito acerca de quién es Moab, para que tengamos idea qué tipo de pueblo es, ¿verdad? Y ahora pues vamos a ver cuáles fueron los principales pecados, ¿verdad? Los principales, porque tenía muchos, pero los principales pecados que hicieron que Dios mandara juicio sobre este pueblo y lo arrasara prácticamente. Y vamos a ver en el versículo 15:2 de Isaías, uno de los principales pecados que hizo que el juicio de Dios viniera sobre Moab, que fue el pecado de la idolatría. Lo habíamos mencionado anteriormente, un pueblo politeísta altamente idólatra. En el verso 15, versículo 2 nos dice así, y subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar, y sobre Nebo y sobre Medeba aullará. Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Y en el capítulo 16, verso 12, nos dice, y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no levantará. Aquí está hablando de que está orando, pero no está orando a Jehová el Dios verdadero, está orando a sus dioses. Nos habla de los lugares altos. Los lugares altos siempre son un símbolo, una señal de idolatría. Eran los lugares altos donde ellos hacían sus templos idolátricos y sus cultos a todos estos dioses paganos. Entonces aquí vemos que él era un pueblo totalmente idólatra. Y también vamos a irnos un poquito a Números 25 del 1 al 3, donde también vamos a ver la idolatría, el pecado de idolatría de este pueblo. Dice versículo 1 al 3 de Números 25. Y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Balpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces vemos que era un pueblo, sus dioses, un pueblo politeísta, un pueblo idólatra, y vemos cómo Moab induce al pueblo de Israel. No logró que Balaam lo maldijera, pero lo inducen a través de la fornicación a caer, ¿verdad?, en el pecado de idolatría, y entonces hacen que el mismo pueblo de Israel, por su pecado de idolatría y de fornicación, acarree el juicio de Dios sobre ellos. Entonces Dios, no permitió que que Moab, perdón, maldijera a Israel, pero ellos mismos, o sea, los sedujeron con sus fornicaciones y sus idolatrías, haciendo que viniera maldición sobre Israel. Y si ponemos esta verdad en el contexto actual,
podemos decir que es altamente peligroso y que tenemos que tener demasiado cuidado cuando dentro de las iglesias los meros profesantes que traen toda la influencia del mundo, todas las prácticas del mundo al seno de la iglesia, pueden hacer caer a los que están débiles, a los que están distraídos, a los que son inconstantes, como dice la Biblia, las almas inconstantes. Por eso hay que estar firme en la palabra de Dios, porque vienen al seno de la iglesia esos meros profesantes que representan a los moabitas de aquel momento y pueden hacer caer a muchos, así como hicieron caer a Israel en la idolatría, en la fornicación y acarrear un juicio y acarrear una maldición sobre esta nación. El segundo pecado grave, por decirlo de alguna manera, porque repito, había muchos, de este pueblo de Moab que ocasionó que el juicio de Dios viniera sobre ellos, es el pecado de la arrogancia, el orgullo, la altivez y la soberbia. Y lo vemos en el versículo 6 del capítulo 16 de Isaías. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Entonces, este pecado, este segundo pecado grave y fuerte de Moab fue el que también provocó juicio sobre ellos. Y es que tenemos que entender la magnitud de este pecado. El pecado de soberbia, el pecado de orgullo es altamente peligroso, porque este pecado lo que hace es que destituye a Dios de su trono para sentarnos nosotros en el trono y en el lugar que solo le corresponde a Dios. Así de grave es este pecado. Este fue el pecado de Lucero, quien fue el primer pecador de la historia. ¿Y qué fue lo que pasó? Sencillamente el orgullo y la soberbia hicieron que él usurpara o pretendiera usurpar el trono de Dios, el lugar que solo le corresponde a Dios. Y eso lo vemos en Isaías 14, vamos un poquito atrás en Isaías 14, versículos 13 y 14 nos dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el pecado de soberbia, de orgullo y de arrogancia, el pretender ponerse en el lugar de Dios, en el lugar único y exclusivo del Dios eterno y todopoderoso. Entonces, podemos resumir que la idolatría es cuando ponemos a personas, cosas o circunstancias en el primer lugar que solo le corresponde a Dios. Pero también podemos resumir que la soberbia y el orgullo es cuando nosotros mismos nos ponemos en el lugar que solo le corresponde a Dios. Así de graves son estos dos pecados que acarrearon este juicio. Y como vamos a ver, el tercer punto, la profecía de juicio sobre Moab tiene un doble cumplimiento. Vemos que tiene un cumplimiento inmediato, como muchas de las profecías de la palabra, tiene un cumplimiento inmediato que se dio, que ya se dio, y que podemos verlo, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 15, que nos dice profecía sobre Moab. Cierto que de noche fue destruida, Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida, Kir de Moab, y reducida al silencio. Luego vamos al versículo 8. Es más, por eso les digo que lo lean, porque en todos los dos capítulos se nos muestra sobre este juicio de Dios sobre este pueblo de Moab. Pero en el verso 8 nos dice así: porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Sibna, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas y pasaron el mar. Pero luego nos dice, pasamos al verso 13, dice, esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo.
Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab y con todo su gran multitud, los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Entonces vemos que ya se dio el cumplimiento de esta profecía en su primera etapa, por decirlo así, cuando el pueblo de Moab fue arrasado en el año 732 por los asirios. Sin embargo, como dice aquí, quedó un remanente, quedó un grupo pequeño, dice, aunque era un grupo, un pueblo muy grande, quedaron, dice, unos sobrevivientes pocos, pequeños y débiles, que son lo que hoy conocemos como Jordania, el pueblo de Jordania. Pero esta profecía va a tener su segundo cumplimiento. ¿Por qué? Porque Jordania, que siguen siendo el pueblo de Moab, todavía es un enemigo acérrimo y obstinado en contra de Israel y va a recibir junto con todas las naciones que van a estar en contra del pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación, van a recibir su juicio y su castigo de parte de Dios, que viene a ser el cumplimiento de la segunda etapa de esta profecía sobre Moab. Entonces, vamos en este momento a sacar algunas aplicaciones de este pasaje, de estas enseñanzas preciosas. Y lo que más quiero destacar, que es lo que impactó mi corazón, es el terrible peligro de estos dos pecados, el pecado de la idolatría y el pecado del orgullo y la arrogancia. Y es que así como a manera de repaso, de nuevo, idolatría, como bien lo sabemos, no es solamente el arrodillarse ante un ídolo de madera o de piedra. No, idolatría es cuando es todo aquello que ocupe el primer lugar que solo le corresponde a Dios. Entonces, de manera que podemos decir que idolatría es aquellas personas, aquellas cosas, aquellas situaciones a las que yo le estoy dando la prioridad en mi vida, las que absorben todo mi tiempo, las que absorben mi energía, las que absorben mis posibilidades, a las que yo le dedico todo mi tiempo, dejando en segundo o tercer plano a Dios o sacándolo de la ecuación. Entonces, tenemos que examinarnos, porque si yo no estoy teniendo tiempo para orar, yo no estoy teniendo tiempo para tener mi comunión, mi intimidad con Dios, para meditar en la palabra, para andar en esa dependencia y en esa vivencia de la palabra y de esa experiencia constante con mi Señor, entonces debo hacer un alto y examinarme si no estaré cayendo en el terrible pecado de la idolatría. Y el segundo pecado que vimos es el pecado de orgullo y de soberbia. Y como ya dijimos, este pecado es cuando nosotros mismos no ponemos a otras personas o cosas en el lugar de Dios, como lo es la idolatría, sino que nosotros mismos nos sentamos en el trono y nos ponemos en el lugar de Dios. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros razonamientos, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros razonamientos, y cuando lo que nos mueve son nuestras emociones y decidimos según nuestra voluntad, o sea, nos movemos según nuestra voluntad y no tomamos en cuenta a Dios. No estamos moviéndonos bajo la voluntad de Dios, sino bajo nuestra propia voluntad, viviendo por consiguiente una vida egocéntrica. Esto es el pecado de orgullo y el pecado de soberbia, cuando el que está sentado en el trono no es Jesucristo, sino mi ego. Entonces, el pecado de soberbia es el que, como lo mencionamos antes, convirtió a Luzbel en Lucifer y Satanás. El pecado de orgullo y de soberbia es el que lleva a las personas a vivir una vida independiente de Dios, una vida autosuficiente. El pecado de soberbia es el que nos lleva a vivir una vida centrada en nosotros mismos. El pecado de soberbia es el que nos lleva a vivir una vida en nuestras propias fuerzas, una vida en nuestro propio criterio y en nuestra propia voluntad, como lo mencioné anteriormente. Y Pedro nos tiene una
exhortación muy oportuna al respecto y voy a compartir para ustedes en Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice Pedro con respecto a la soberbia y al orgullo? Y dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Entonces vemos que se nos hace, la palabra de Dios nos hace una exhortación vehemente a que dejemos de lado el orgullo y la soberbia, porque Dios lo desecha, porque Dios lo resiste, porque no puede haber comunión con Dios, porque no puede haber bendición de parte de Dios cuando hay soberbia y orgullo en nuestros corazones, cuando no somos sumisos unos a otros, porque eso es parte de la humildad. Y cuando hay orgullo, entonces no nos sometemos los unos a los otros, nos respetamos y nos sometemos a las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Y Dios resiste a los soberbios, pero dice que da gracia a los humildes. Se nos llama a ser humildes. El Señor Jesucristo dice: sed mansos y humildes de corazón como Él lo es. Él es el ejemplo de la humildad. Siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que Él estuvo dispuesto a despojarse y a humillarse hasta lo sumo, tomando forma de hombre por amor a nosotros. Él es el ejemplo de la humildad, todo lo contrario a la arrogancia y a la altivez. Y el llamado que nos hace la palabra de Dios hoy es que seamos humildes y que permanezcamos cada día humillados bajo la poderosa mano de Dios, en una vida de humildad, en una vida de sujeción, en una vida de dependencia del Señor, moviéndonos siempre en su voluntad perfecta. Esto es lo que se conoce como vivir bajo el gobierno y el señorío de Jesucristo, o vivir bajo el gobierno y el control del Santo Espíritu de Dios. Entonces, vemos que estos dos pecados de idolatría y de arrogancia son altamente destructivos y que se meten en la vida de los creyentes. O sea que los creyentes no estamos exentos de este pecado. Satanás fue arrojado del cielo por su pecado de arrogancia y de altivez, siendo que era el querubín protector, uno de los que ocupaba el lugar de preeminencia, por decirlo así, en la corte celestial. Moab fue destruido por su arrogancia, por su altivez y su idolatría. Y nosotros, como hijos de Dios, no escaparemos a la disciplina de Dios si permitimos que estos pecados hayan cabida en nuestros corazones. Por eso, en esta mañana, el Señor nos está hablando y nos está exhortando y nos está llamando a que nos volvamos a Él, a que permitamos, como dice la palabra, como el rey David, hagamos la oración del rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y condúceme por el camino recto. Que de verdad esta sea nuestra oración, que hoy nos permitamos exponer de nuestro corazón al Señor y Él pueda poner en evidencia si de alguna manera hay idolatría, hay arrogancia, hay soberbia en nuestro corazón, para que podamos no solo reconocerla, sino confesarla y renunciarla y de verdad disponernos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y vivir esa vida de dependencia y esa vida de sumisión con Él, dejando que el único que esté sentado en el trono de nuestro corazón, el único que lo merece y el único que esté sentado en el trono de nuestro corazón sea el Señor Jesucristo, que sea Él y nadie más y menos nosotros mismos. Yo les invito en este momento para que oremos y permitamos que la palabra expuesta bajo el poder del Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar y reflexionar en tu palabra. Pedimos, Señor, así como lo hizo el rey David, que examines nuestro corazón,
y que nos hagas ver si hay en nosotros camino de perversidad, si de alguna manera estamos permitiendo, Señor, que el orgullo, que la arrogancia, que la altivez esté, Señor, teniendo cabida en nuestros corazones y que en este momento podamos, Señor, renunciarlo como tu palabra lo dice. Oh, Señor, quitando todo gobierno de nosotros mismos, todo control del ego en nuestras vidas y dejando que sea tu Santo Espíritu el que nos gobierne y nos controle. Asimismo, Señor, si hay pecado de idolatría en nuestros corazones, si hay personas, situaciones o cosas que están ocupando el lugar que solo te corresponde a ti, que hoy, Señor, tomamos la decisión de confesar este pecado y de apartarnos y darte a ti, Señor, el lugar de preeminencia y de verdad disponernos, Señor, a buscar cada día primeramente tu reino y tu justicia y dejar que lo demás venga por añadidura. Que seas tú, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que estés sentado en nuestro corazón y nosotros permanezcamos siempre humillados bajo tu poderosa mano en una vida de total dependencia, de total comunión y sumisión a ti. A ti sea la gloria, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en esta mañana por acompañarnos, por compartir y les animo de verdad a seguir reflexionando en todos estos capítulos del libro de Isaías y a permitirle al Espíritu Santo seguir hablando y obrando en nuestros corazones. Un buen día para todos. Bendiciones.